Hola a todos. Antes de comenzar, quiero decirle que estaré leyendo esta enseñanza. No estoy tratando de memorizarla para parecer más espiritual, más conocedor o más impresionantes que nadie. Mi objetivo es simplemente comunicar de manera clara y fiel lo que creo que enseña la Biblia. Hoy quiero hablar sobre las declaraciones, la sanidad, los milagros y algo con lo que creo que muchos cristianos luchan. Antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. Esta enseñanza no está en contra de hablar la palabra de Dios. No está en contra de confesar nuestra fe. No está en contra de proclamar las promesas de Dios. No está en contra de orar con confianza ni de creerle a Dios por milagros. La Biblia nos anima a hablar la verdad de Dios, enseñar su palabra, mantener firme nuestra confesión de fe y confiar en sus promesas. De hecho, Dios mandó a su pueblo en Deuteronomio a enseñar diligentemente sus palabras de generación en generación. Y el escritor de Hebreos exhorta a los creyentes a mantener firme la confesión de su esperanza sin vacilar. Así que esta enseñanza no cuestiona ni los cristianos deben hablar, proclamar, confesar o declarar la palabra de Dios. Absolutamente debemos hacerlo. La pregunta que esta enseñanza busca responder es diferente. Enseña la Biblia que las declaraciones son una fórmula que garantiza sanidad, milagros, bendiciones o resultados específicos. Obliga a Dios el hecho de pronunciar ciertas palabras actual de una manera determinada. Creo que existe una diferencia importante entre declarar la verdad de Dios y tratar las declaraciones como un método para obtener resultados garantizados. Una es una expresión de fe en Dios. La otra puede convertirse en un intento de controlar a aquellos que solamente Dios tiene autoridad para decidir. Esa es la diferencia que estaremos explorando hoy. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, simplemente declaras tu sanidad? Sucederá. O si lo hablas, Dios lo hará. Tal vez incluso te han dicho que si la sanidad no llegó, entonces te faltó fe. No no declaraste correctamente o hiciste algún pecado oculto en tu vida. Ahora bien, antes de que alguien me malinterprete, quiero ser muy claro. Yo creo absolutamente que Dios sana. Creo absolutamente que Dios hace milagros. Creo absolutamente que Dios puede resucitar muertos, restaurar a los enfermos y hacer cosas que
son imposibles para los seres humanos. La cuestión no es si Dios puede hacer estas cosas. La pregunta es si las declaraciones son realmente las que hacen que Dios actúe. Si existen ejemplos en la Biblia donde las personas hablaron y ocurrieron milagros. Ezequiel habló a los huesos secos y volvieron a la vida. Pedro habló a un hombre cojo y éste caminó. Jesús habló sanidad y las enfermedades desaparecieron. Estos son acontecimientos reales registrados en las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿qué produjo realmente el milagro? ¿Fueron las palabras en sí mismas o fue Dios? Cuando observamos cuidadosamente estas historias, descubrimos que el poder nunca estuvo en la declaración misma. El poder siempre estuvo en Dios. Tomemos como ejemplo a Ezequiel. Muchas personas señalan el valle de los huesos secos y dicen, ¿ves? Ezequiel declaró vida y los huesos cobraron vida. Aunque eso es cierto, lo que muchas veces se pasa por alto es que Dios primero le dijo a Ezequiel que debía decir. Él le dijo lo que debía decir. Ezequiel no estaba creando una fórmula. Estaba respondiendo a una orden de Dios. El milagro ocurrió porque Dios actuó. Las palabras fueron simplemente en medio que Dios decidió usar. Eso es muy diferente de creer que si repetimos ciertas frases, la sanidad necesariamente ocurriría. A veces los cristianos, sin darse cuenta, pasan de tener fe en Dios a tener fe en un método. Comenzamos a confiar en la declaración en lugar de confiar en aquel de quien estamos declarando. Pensemos en Jesús, en el huerto de Getsemani. Si alguien tenía la autoridad para simplemente declarar el resultado que deseaba, era Jesús. Sin embargo, su oración fue, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no se acercó a Padre con una fórmula. Se acercó a Padre con sumisión. Expresó su deseo mientras confiaba en la voluntad del Padre. Eso debería enseñarnos algo importante. La fe no consiste en controlar a Dios. La fe consiste en confiar en Dios. A veces las declaraciones son presentadas como si fueran leyes espirituales que garantizan resultados específicos. Di las palabras correctas, cree con suficiente intensidad y Dios tendrá que responder. Pero Dios no es una máquina, ni está controlado por nuestras declaraciones. Dios es soberano. Él actúa de acuerdo con su sabiduría, sus propósitos y su voluntad. Ahora hablemos de algo aún más doloroso. ¿Qué sucede cuando la sanidad no llega? Lamentablemente, algunos cristianos inmediatamente comienzan a buscar a alguien
a quien culpar. Pueden decir, no tuviste suficiente fe, no declaraste lo suficiente, o debe haber pecado en tu vida. Pero ¿realmente respaldan las escrituras esa conclusión? Consideramos a Job. Sufrió enormemente y sin embargo Dios lo declaró justo. Su sufrimiento no fue el resultado de un pecado oculto. Consideremos también al apóstol Pablo. Pablo oró repetidamente acerca de lo que llama un aguijón en la carne, pero Dios no se lo quitó. En lugar de eso, Dios le dijo, bastate mi gracia. ¿Le faltaba fe a Pablo? Por supuesto que no. Luego está el hombre que nació ciego en Juan capítulo 9. Los discípulos inmediatamente preguntaron quién había pecado, el hombre o sus padres. Jesús rechazó esa suposición. No toda enfermedad, lucha o dificultad es el resultado de un pecado personal. Uno de los peligros de convertir las declaraciones en un requisito es lo que sucede con las personas cuando el milagro nunca llega. Imagina a alguien que ya está sufriendo, ya está orando y ya está confiando en Dios. Entonces, alguien le dice, si realmente estuviera creyendo, ya estaría sano. Ahora, esa persona no solo carga con su enfermedad, también carga con culpa. Comienza a cuestionar su fe, su relación con Dios y en ocasiones, incluso el amor de Dios hacia ella. La Biblia nos llama a animarnos uno a otros, a consolarnos uno al otro y a llevar las cargas uno de otros. No nos llama a acusar a las personas que sufren de haber fallado cada vez que un milagro no ocurre. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de orar por sanidad? Absolutamente no. ¿Debemos dejar de creer en los milagros? Absolutamente no. ¿Debemos dejar de pedirle a Dios que haga lo imposible? Absolutamente no. La Biblia nos anima a orar con valentía, a pedir, a buscar, a llamar, a confiar en Dios y a creer que nada es imposible para Él. Pero existe una diferencia entre creer que Dios puede hacer algo y exigir que necesariamente lo haga. Una fe madura dice, Señor, sé que puedes sanarme. Señor, sé que puedes proveer. Señor, sé que puedes hacer un milagro, pero también confío en ti si tu respuesta es diferente a lo que esperaba. Esa clase de fe no es débil. Es fuerte porque está anclada en Dios y no en un resultado específico. Quizá la postura más equilibrada sea esta. Ora por sanidad, pide con confianza, cree que Dios puede hacer lo imposible, habla palabras de fe en lugar de palabras de separación, confiesa las promesas de Dios, declara la verdad de Dios, confía en su palabra, pero
recuerda que el resultado pertenece a Dios y no a nuestras declaraciones. Las declaraciones no son una palanca que obliga a Dios a actuar de acuerdo con nuestros deseos. En el mejor de los casos, son expresiones de fe, confianza, esperanza y seguridad en Dios y sus promesas. En el peor de los casos, se convierte en fórmulas que reemplazan nuestra dependencia de Dios. La vida cristiana nunca fue diseñada para construirse sobre fórmulas. Fue diseñada para construirse sobre una relación con Dios. Así que si alguna vez te han presionado para que declaras algo y te has sentido incómodo con la idea de que Dios estaba obligado a responder, no estás solo. La Biblia constantemente nos dirige de regreso a confiar en Dios mismo en lugar de confiar en un método. Dios puede sanar, Dios puede proveer, Dios puede hacer milagros y cuando lo hace, toda la gloria le pertenece a Él. Pero ya sea que diga sí, espera o responda de una manera diferente a lo que esperábamos, Él sigue siendo Dios. Y nuestra fe descansa finalmente en Él, no en nuestras declaraciones. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.